Como leemos aquí, el problema nos pide el momento de inercia de este sólido. Lo vemos que es un disco, pero tiene un taladro hecho de esta manera. Entonces lo vamos a hacer por resta de momentos de inercia. O sea, yo hago el de todo el disco, vamos a llamarlo ID grande, y luego le hago el del hueco y se lo resto. El I del disco, como es un disco fino, pues tiene como fórmula toda la masa por el radio al cuadrado dividido por 2. ¿Cómo calculo las masas? Bueno, también otro dato es la densidad. La densidad de este sólido me dicen que son 3000 kilos metro cúbico, y de esa manera vamos a calcularnos la masa. Bueno, esto del disco grande. Ahora, del disco pequeño lo voy a llamar ID, pero claro, como vemos no podemos aplicar la misma fórmula porque lo tenemos que hacer con respecto al eje que pasa por O, y si yo aplico la fórmula lo haríamos con respecto a su eje que pasa por O', ¿no? Entonces para eso tenemos que aplicar el teorema de Steiner, considerar la distancia que hay entre el eje del cual yo voy a poner su momento de inercia, que es la masa del agujero, o sea, la que falta del agujero, por el radio al cuadrado dividido por, bueno, aquí no he puesto el 2, dividido por 2, ¿no? Claro, pero esto sería con respecto a O'. Entonces, para hallarlo con respecto a O, el teorema de Steiner me dice que debo de añadirle, sumarle la masa por la distancia al cuadrado, que separa el eje del cual, el eje que pasa por su centro de masas, más la masa por la distancia al cuadrado del eje al cual yo quiero calcularlo, ¿no? Bueno, pues estos serían los dos momentos de inercia y tendríamos que restarlo. El momento de inercia ya de la figura que me dicen será el de todo el disco, ID, menos el de el disco, pues o menos porque es el disco que tendría que haber ahí esa masa pero que no está. Lo restamos. Bueno, vamos a ver, ¿cómo calculamos todo esto valor numérico? Pues muy fácil, porque las masas sabemos que es el volumen por la densidad. Pongo volumen del disco grande por la densidad. ¿Cómo se calcula el volumen de un cilindro? Pues pi por el radio al cuadrado y por la altura, que también la conocemos, es este centímetro. Y ahora por la densidad. Todo esto valores numéricos, si lo ponemos, el pi, el radio al cuadrado es 0,2 al cuadrado, la altura es 0,01, todo esto va en metros, claro, porque la densidad va en metros, 0,01, y luego por los 3000, que es la densidad. Ya tenemos la masa grande total, 3,769 kilos. 3,769 kilos. Y la masa que falta, la masa m pequeña, pues el volumen suyo, V, por su densidad de lo que tendría que estar ahí, que no está. Pi por el radio al cuadrado, por la altura y por la densidad. Pi, ¿el radio cuánto es? Pues vemos que son 5 centímetros, son 20, 10, son 5, ¿no? 0,05 al cuadrado es el radio, la altura la misma, 0,01, y la densidad la misma. Pues ese hueco, si estuviese, debería de pesar 2,65 por 10 elevado a menos 3 kilos. Bueno, ya con las masas, ¿qué nos queda? La distancia D. Se puede ver fácilmente que 20 le quitamos 10, me quedan otros 10,
o sea que el radio, como es 5, pues son 10, ¿no? O sea que la distancia de esta de es 0,1 o 0,1 metro. Entonces ya lo tenemos todo. Ya hacemos la D igual, hemos dicho, y D todo menos el pequeño. Todo es toda la masa 3,769 por su radio al cuadrado, que es 0,2. Estamos sustituyendo aquí, dividido 2. Y ahora menos, ya le sustituyo todo aquí. Su masa 2,65 por 10 elevado a menos 3 por el radio al cuadrado 0,05 al cuadrado entre 2 más otra vez su masa 2,65 10 a la menos 3 por la distancia al cuadrado, que ya hemos dicho que era 0,1, y ya está. Bueno, pues esto os tendría que salir, si hacéis la cuenta, 0,0727. Las unidades del momento de inercia ya sabemos, kilos por metro cuadrado.